Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde, un gozo, un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este medio, por mi perfil de Facebook, Ismael Vilches, y por mi canal de YouTube en el de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada. Dándole mucha gloria a Dios, porque bueno, hoy me va a permitir, si hay que me lo permite, obviamente, concluir con 1 Corintios, un libro, una carta, mejor dicho, muy bella, muy hermosa y que confronta mucho al creyente. Así que bueno, le doy gloria a Dios por su siervo Pablo, le doy gloria a Dios por su Espíritu Santo que obró en su siervo Pablo para escribir esta carta, y bueno, y le doy gloria a Dios por permitirme a mí, siervo inútil, poderla explicar y enseñar. Le doy gloria a Dios por todo eso en Cristo Jesús, y que como siempre hace, toma el control. Bueno, Él tiene todo control de lo que yo vaya a decir o hacer en esta hora, para que todo sea para gloria y alabanza de su santo nombre. Se lo pido todo a mi Dios y a Él. En el nombre de Jesucristo el justo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Con la enseñanza del día de hoy, que va a estar en 1 Corintios 16, del versículo 13 al versículo 22, si no me equivoco. Sí, mentira, del 13 al 24, me equivoqué. Del 13 al 24. Vamos a estar en esos versículos recordando que Pablo le había escrito anteriormente a los hermanos de los Corintios acerca de la ofrenda, de cómo se debía ofrendar y de el buen trato, de los planes que él tenía, y también del buen trato que él exhorta a los hermanos a tener con Timoteo, que al cual Pablo había enviado para la iglesia de los Corintios. Y también les comenta este hecho de que él habló con Apolo, y Apolo para que fuera a Corintios, y Apolo se negó. ¿Sí? Entonces bueno, si quieren ver el video completo, si quieren ver todo lo que se dijo, vean el video anterior a este, aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube en el de Dios. Amén. Vamos a comenzar. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad, estad firmes en la fe, porque portaos varoniles, vendido, forzado, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, y que ellos han dedicado al servicio del Señor de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han sufrido vuestra ausencia, porque conforme y el vuestro reconocer pues a tales personas. La iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con las iglesias que están en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos salvados, los unos a los otros como óculos santos. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi hermano. El que no aman al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y así termina esta hermosa epístola. Bueno, vamos con el favor de Dios
a, como siempre, versículo por versículo, interpretando el texto bíblico. ¿Ven? Comienza diciendo, versículo 3, velad, estar firmes en la fe. Velar es estar atento, estar preparados, estar pendientes, estar activos, podría decir velar, estar firme en la fe. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar firmes, valga la redundancia, en la fe que es Cristo Jesús, que no podemos dejar, ¿verdad?, que nada nos arrastre a otro camino. No podemos dejar que nada nos mueva. No podemos dejar que nada nos aparte de la fe que es Cristo Jesús. Es como que Pablo dijera, está atento, está expectante, está precavido y no dejéis que nada os mueva. No dejéis que nada os lleve a otra parte. No dejéis que nada os extravíe, sino estar firmes, estar sedimentados, estar establecidos en la fe que se os fue dada, la fe en Cristo Jesús. Porque mire, hermano, el ser humano es un ser que Dios creó a su imagen y semejanza, y Dios lo creó con ese sentir de creer. Ahora, el ser humano cree en muchas tonterías, en muchas cosas vanas, en muchas fábulas, en muchos cuentos, en muchas cosas que no son Dios. Pero cuando Pablo dice que estemos firmes, que estemos velando y que continuemos firmes, se refiere firme en la fe que es en Cristo Jesús, firme en la fe a la que fuimos entregados, firme en la fe que se nos fue dada como don del Espíritu Santo. Está atentos, no dejéis que nadie os engañe y os aparte de la verdadera fe. Es como si Pablo estuviera diciendo esto. Después sigue diciendo, portaos varonilmente y esforzados. Portaos varonilmente. ¿Qué quiere decir Pablo con que nos portemos como varones? Que nos portemos fuertes, que seamos fuertes, que seamos esforzados, que es lo que va a decir. No titubeen, tengan convicción en su fe, no desmayen, no dejen de predicar el evangelio, no tengan temor. El hombre de Dios no debe tener temor, el hombre de Dios no se debe dejar persuadir, el hombre de Dios tiene que dominar su cuerpo, el hombre de Dios tiene que perseverar en la verdad, tiene que portarse varonilmente, esforzado. Sabiendo que Dios también pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Un varón de Dios no debe ser temeroso, un varón de Dios debe ser seguro, un varón de Dios no debe ser débil, un varón de Dios debe ser fuerte. Un varón de Dios debe perseverar en la verdad y en la fe. Eso es portado varonilmente. Un varón de Dios debe tratar bien a la mujer con vaso más frágil. Un varón de Dios debe esforzarse, cumplir la voluntad de nuestro Dios. Amén. Varonilmente, con fortaleza, con convicción. Feria, sin que nadie os mueva. Amén. Amén.
Perdón, hermano. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Esto es clave, hermano, porque si todas nuestras cosas son hechas en amor, todas nuestras cosas son hechas en Dios. Cuando la palabra dice todas vuestras cosas sean hechas en amor, quiere decir que todas nuestras, podemos traducirlo, también se puede decir que todas vuestras cosas sean hechas en Dios, porque Dios es amor. Y si hacemos todo en amor verdadero, en amor genuino, ¿cuál es ese amor? El que no busca lo suyo, el que no hace nada indebido, el que no se irrita, el que es sufrido. Si todas las cosas las hacemos por el bien del objeto amado y no por nosotros, si todas las cosas un esposo las hace por el bien de su esposa, si todas las cosas la esposa las hace por el bien de su esposo, si cada uno deja de pensar en sí mismo y piensa en el otro, si cada siervo y sierva de Dios piensa en la edificación de la iglesia, no en su propio bienestar, ahí es cuando se cumple esa palabra y todas las cosas sean hechas en amor. Y principalmente, hermano, también tenemos que ver los hijos de Dios tienen que hacer todas las cosas en amor porque las hacen para el Señor. Entonces, si nosotros amamos al Señor, también todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor, como está escrito, recibiremos la recompensa de la herencia. Amén. Entonces es muy importante el amor en todo, hermano. Recordemos 1 Corintios 3, la preeminencia del amor, cómo el amor, si tenemos todos los dones espirituales, pero no tenemos amor, no somos nada. Amén. Por eso es que esta palabra es tan importante, el amor, porque hacemos las cosas, que es nuestro motor, que la fuente de nuestras obras, que el origen de toda obra que hagamos sea el amor genuino, el amor sin hipocresía, el amor sin jactancia, el amor sin envanecencia, el amor, porque si la hacemos así no podemos no agradar a Dios. Todas las cosas que hagamos en amor, siempre pensando en el bienestar del prójimo, siempre pensando en el bienestar del pueblo santo, siempre pensando en amor hacia Cristo, siempre pensando en el amor a mi hermano. Todas estas cosas, hermano, Dios la va a ver y la va a ver con muy buenos ojos, hermano. Amén. Vamos a pasar al versículo 15. Ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya. Ok. Pablo comienza el versículo 15 y dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya. ¿Qué es esta palabra de primicia? Bueno, primicia quiere decir lo primero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la familia de Estefana fueron los primeros convertidos al Señor en Acayas. Fueron los primeros frutos en Acayas. Fueron las primicias para el Señor en Acayas. Amén. Y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Fíjense bien, la familia de Estefana fueron la primicia en Acaya, ¿verdad? Los primeros convertidos en Acaya. Y esto es de quién, de parte del Señor. Mira, hermano, cuando el Señor tiene un propósito con toda la familia llega al Señor. Como le pasó al carcelero de Filipo.
Él le pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Que en el Señor Jesús seréis salvos tú y tu casa. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Un propósito. No solamente con él, sino con toda su familia. Al creer él, que iba a creer toda la familia, porque ya era un propósito del Altísimo, ya era un propósito de Dios. Y Pablo lo que le está diciendo es lo que va a pasar cuando él crea. Si tú crees, no vas a creer solamente tú, sino que toda tu casa te seguirá. Amén. Entonces, eso tiene que ver mucho con el propósito que Dios llama. En este caso, llamó a toda la familia de Estefanas a su pueblo, a formar parte de su pueblo santo. ¿Con qué propósito? Ya vamos a ver para qué. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Fíjense bien, Dios llamó a Estefanas y a toda su familia. Y producto de ese llamado, producto de esa conversión, producto de ese amor por Dios derramado en su corazón por medio del Espíritu Santo, ¿qué hizo la familia de Estefanas? Se dedicó al servir a los santos. Se dedicó, se dedicó a servir a los santos. Y no hay nada más noble que eso. Y no hay nada, hermanos y amigos, escúchenme bien, no hay nada más noble que eso. Y no hay nada con mayor recompensa que eso. Porque recordemos que dice la Escritura, que no quedará, que un vaso de agua que le demos a un hijo de Dios no va a quedar sin recompensa. Parafraseando el texto, amén. Entonces, no hay nada mejor que eso, no hay nada mejor que servir al pueblo de Dios. Recordemos, hacer bien, dice la Escritura, hacer bien a todo el mundo, pero mayormente a la familia de Dios. Y si estos hermanos, producto de la obra que el Espíritu Santo había hecho en ellos, producto de su conversión, habían escogido voluntariamente servir al pueblo santo, ellos tomaron sin lugar a dudas la mejor parte. A ver, y no quiere decir que Estefanas o su familia iba a salir, iba a predicar o iba a tener una iglesia con muchas personas. Eso es servir al Señor, pero aquí Pablo no está hablando de esa clase de servicio. Aquí Pablo está hablando a un servicio a los santos, de hospedarlos, de ayudarlos en sus necesidades, de atenderlos. Este es el servicio que la familia de Estefanas y Estefanas estaban brindando a los santos. Y como le digo, el trabajo en la obra del Señor no es en vano, porque Dios no es un justo para olvidar el trabajo en sus obras. En su obra. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces Estefanas y su familia habían cogido la mejor parte y no les será quitada. Amén. Dice, continúa diciendo, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Os ruego que sujetéis a personas como ellos, a todos los que ayudan y trabajan. Fíjense bien, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los Corintios que se sujetaran a personas como ellos, que la tuvieran por alta estima,
que la tuvieran siempre presente. A ellos y a los que ayudan, y a los que los ayudan y trabajan. Es decir, estos hermanos, el Señor los ha puesto para esta tarea, para el servicio a los santos. Por eso yo les pido a ustedes, hermanos, que se sometan a ellos, que se sujeten a ellos en amor, en humildad, en mansedumbre. Sujétense a este tipo de personas que Dios ha puesto dentro de la iglesia del Señor para el servicio a los santos. Mira, hermano, para trabajar en el Señor no hace falta ser un predicador estrella, no hace falta ser super, hiper, ultra, archi espiritual. No hace falta ese tipo de cosas. Uno le puede servir al Señor cuando va a la iglesia y acomodar las sillas, uno le puede servir al Señor. Si a uno le mandan, qué sé yo, a vigilar los carros que entran en la iglesia, o sea, de diferentes maneras. Uno le puede servir al Señor, uno le puede servir al Señor recibiendo a otro hermano en su casa que no tenga donde quedarse por ciertas o X circunstancias. En fin, el Señor también da ese don de servicio a sus hijos. En este caso se lo dio a la familia de Estefana y Estefania. Y a esos hermanos hay que tenerlos en alta estima. A esos hermanos hay que tratarlos bien. A esos hermanos hay que amarlos, porque el Señor los ha puesto ahí para ayudar, para socorrer, para sustentar, para sustentar a su pueblo. Amén. Versículo 17. Y me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Fíjense. Y me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo no estaba con los corintios. Pablo iba o tenía planeado ir a los corintios después de pasar por Macedonia y después de pasar por Efeso, ¿verdad? Que tuve un tiempo mientras vino a la fiesta del Pentecostés, porque el Señor le había abierto una gran puerta allí para predicar. Pero entonces Pablo dice que me regocijo la venida de Estefanas y de Fortunato, de Acaico, pues ellos han sufrido vuestra ausencia. Pero a falta de que Pablo no había podido llegar a los corintios, entonces el Señor, nuestro Dios, le envió a estos hermanos, a Pablo, a Estefanas, le envió a Estefanas, Fortunato y Acaico, pues ellos han sufrido vuestra ausencia. Entonces, fíjense bien, la palabra no lo dice como tal, pero quizás en qué le ayudaron estas personas a Pablo, quizás en qué lo sufrieron, quizás cómo lo acogieron, cómo lo recibieron. O sea, yo me imagino que Estefanas, Fortunato y Acaico atendieron muy bien al apóstol Pablo, lo supieron de lo que necesitaba para seguir su viaje en la ausencia de los corintios, ¿verdad? Dice el versículo 18, porque confortaron mi espíritu y es vuestro reconocer a tales personas. Porque confortaron mi espíritu y es vuestro reconocer a tales personas. Miren, a veces uno cree que un pastor es un superhumano, que un pastor es, bueno, de otro planeta o qué sé yo. El pastor también necesita ser consolado, el pastor también necesita ser sustentado, el pastor también necesita ser animado, el pastor también necesita una palabra
de parte del Señor. Y esto fue lo que recibió Pablo de estos hermanos, que providencialmente Dios los llevó a Pablo para que le suministraran a Pablo lo que Pablo necesitaba en ese momento. Tal vez Pablo necesitaba un techo donde dormir, tal vez Pablo necesitaba como sustentarse económicamente. Bueno, yo le envío a estos hermanos con el ministerio de servicio, con el don de servicio, perdón, para que sustentaran a Pablo. Y Pablo encontró sustento, consuelo, confort en la compañía de esos hermanos. Y Pablo dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoce pues a tales personas. Ténganlos en alta estima, tengan en alta estima a este tipo de hijos de Dios que tienen este ministerio de servicio, que Dios usa para confortar a la iglesia de Dios. Ténganlo en alta estima, no lo menosprecien porque no tienen un ministerio de los 5 principales, sino ténganlo por hermanos valiosos, porque lo son. Me han confortado a mí, mi espíritu, y a ustedes también. Han hecho aquello para lo que Dios los ha enviado. Entonces, no lo menosprecien porque no tengan un ministerio. A veces uno piensa, bueno, que lo mejor es hijos de Dios son los que más ganan almas para el Señor. A veces uno piensa así. No, pero en honor a la verdad, hermanos, miren, hay personas que uno ni conoce, hay hermanos que uno ni conoce, y que tal vez no tengan un don como predicar o evangelizar, o bueno, uno de los 5 ministerios principales, pero realmente, hermano, el Señor los usa, realmente tienen un amor por el prójimo, por sus hermanos, realmente sirven al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza, y bueno, ellos no van a quedar sin recompensa. Pablo dice, a los tales reconocer a ese tipo de hermanos que aunque no van a predicar, bueno, son parte importante de la obra del Señor. Yo siempre les he dicho, ¿qué sería el ministerio de Jesús si no hubiera tenido mujeres fieles a Él que le sirvieran? Que le sirvieran la comida, que estuvieran, porque mi Señor Jesús no tenía mucho tiempo. Él vino a hacer lo que Él vino a hacer, y Él cuando comenzó a predicar fue a predicar, y eso no iba para nadie, ni Él mismo se podía parar a perder el tiempo en cosas de este mundo. Entonces, gloria a Dios porque Él tenía mujeres fieles que le servían. Entonces, uno no puede menospreciar al hermano o a la hermana porque no tenga uno de los 5 ministerios principales, porque el hermano que sirve, que arregla sillas, que está en los baños, el hermano que está en la puerta de la iglesia y recibe a las personas, todos esos hermanos son parte importante, son importantes. Fíjense como dice Pablo, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoce pues a tales personas. Pablo le da mérito a este tipo de hermanos. Pablo le da mérito a aquellos hermanos que tienen el don de servicio y que hacen estas pequeñas cosas que uno a veces pasa por alto, que uno a veces no nota, pero el Señor sí que lo hace. Y Pablo dice aquí, reconoce a los tales. Vamos a ver, versículo 19 dice, la iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa.
os saluda mucho con el Señor. Aquí Pablo saluda a las iglesias de Asia, ¿verdad? Y da un saludo de parte de Aquila y Priscila, que eran colaboradores en la obra del Señor, con la iglesia que está en su casa. Os saluda mucho en el Señor. Os saluda todos los hermanos, saludados unos a otros con ósculo santo. ¿Qué es ósculo santo? Ósculo santo es beso santo. ¿Qué es un beso santo? Un beso sin malicia. En mi país, por ejemplo, aquí en Venezuela, bueno, aquí se vería raro por la cultura que un hombre besara a otro hombre en el cachete. Pero ciertamente Pablo dice besado uno a otro, saludado uno a otro con ósculo santo. Entonces quiere decir que no estaría mal que yo saludara a mi hermano con un beso en el cachete, no estaría mal. Pero por cuestiones culturales, aquí en Venezuela, por ejemplo, sí se ve mal, o piensan mal de uno. Sin embargo, cuando uno va a Europa, por ejemplo, hay países que sí se saludan con un beso en la mejilla, ¿entiendes? Pero Pablo dice, ósculo santo quiere decir un beso sin malicia, un beso de amor fraternal, como si yo besara a mi madre o a mi hermano, pues, o a mi hermano o a mi padre, un beso sin malicia. Amén. Amén. Entonces, sigue diciendo, yo Pablo os escribo esta saludación con mi propia mano. Fíjense bien que Pablo dice aquí que él escribe esta saludación, este saludo final con su propia mano. Muchos dicen, yo no creo en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por hombre. Por supuesto, hermano, la Biblia fue escrita por hombre, pero inspirada por Dios. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, si no me equivoco, y ninguno se contradijo a sí mismo. Perdón, y ninguno se contradijo. Ninguno contradijo al otro. Y fue escrita por 40 autores, pero de diferentes épocas. Y es impresionante, hermano, cómo la Biblia no tiene contradicciones. Amén. Eso es porque efectivamente fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Otro dato interesante es que muchos autores de la Biblia, o sea, los apóstoles, por ejemplo, no eran personas estudiadas. Bueno, es más estudiado creo que era el apóstol Pablo. Sin embargo, Pedro y 3 más de los apóstoles de Jesús eran pescadores, eran hombres que tenían un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Pedro ni siquiera sabía escribir el Evangelio de Marcos. Marcos era el escriba de Pedro. O sea, lo que nosotros leemos de Marcos es lo que Pedro le dijo a Marcos que escribiera. Entonces Pedro no sabía escribir. Lo impresionante de esto es que hombres sin mucha cultura, sin mucha ciencia, pudieron escribir tanta sabiduría y tanta palabra. Amén. Eso es innegable, que la Biblia es una fuente de sabiduría inagotable. Obviamente escrita por hombres, pero esa sabiduría que fue formada por hombres no venía de la cabeza, no venía de la mente de ellos, venía de la mente de Dios. Y ellos simplemente, guiados por el Espíritu Santo, escribieron las cosas que hoy nosotros leemos y en las cosas que nosotros hoy nos aferramos con mucha fe y confianza.
Amén. Entonces, Pablo dice, yo escribí esto de mi propia mano, o sea, y fíjate lo que dice Pablo. El que no amara a Jesucristo sea anatema. Wow, qué duro. El que no amare a Jesucristo sea anatema. La palabra anatema significa sea maldito por Dios. Y el que no ama a Jesucristo ya está maldecido por Dios. Porque está bajo condenación. El que no ama a Jesucristo, el que no reconoce a Jesucristo, el que no tiene fe en Jesucristo, ya está maldito por Dios porque está bajo condenación. Pablo lo dice, el que no ama a Jesucristo sea anatema. Mi Señor Jesucristo dice, el que cree en el Hijo tiene vida. Tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Claro, el que no cree en el Hijo está bajo el anatema de Dios porque está condenado. O sea, el que no cree en el Hijo está en un estado de condenación. Amén. El que no cree, el que no ama al Hijo sea anatema, porque solamente en Cristo hay salvación. Solo hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. El nombre de su Hijo amado Jesucristo. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, hermano. Solamente en Cristo. Amén. Entonces por eso es que él dice, por eso es que Pablo da esa advertencia, que no ama a Jesucristo es anatema. Claro, el que no ama a Jesucristo es anatema porque la ira de Dios está sobre él, porque Dios está irado contra él, porque el pecado que él tiene lo está separando de Dios, y fuera de Dios no hay salvación ni hay vida. Entonces el que no ama a Jesucristo, le está diciendo que no ama a Jesucristo, no va para allá. El que no ama a Jesucristo, no importa lo que haga, no importa lo que piense, no importa lo que diga, no importa su dinero, no importa su fama, esa es una persona maldita porque va a acabar en la quinta pelea del infierno, porque no ama a Jesucristo. Amén. El Señor viene, y Pablo asegura algo aquí, el Señor viene. A Pablo no le cabe la menor duda que el Señor va a volver. Mucha gente dice, no hermano, pero es que soy mentira, mucho incrédulo más que todo, incrédulo. No, pero es que los cristianos están locos y que Cristo viene, pero tienen 200, 300 años diciendo que Cristo viene. Yo no veo que viene nada. El mundo sigue igual. Pero dice la Escritura que Dios no se tarda como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos no es todo el mundo mundial, porque sabemos que muchas personas se van a perder. Todo es todo lo que han de ser salvos. Dios conoce a los suyos, Dios sabe quién se va a salvar y Dios sabe quién se va a perder. Entonces Dios, ¿qué está esperando para venir? Cristo, ¿qué está esperando para venir? Que todos los que han de creer crean, que todos los que están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo crean. Cuando ese momento llegue, que todos los que han de creer crean en Cristo para salvación, Él va a venir. No antes, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos por los cuales murió Cristo se pierda. Entonces, ahí está la paciencia del Señor, esperando pacientemente que se cumpla el número de los escogidos, de los redimidos por la sangre de Cordero. ¿Para qué? Para Él poder venir y llevarse a los que son suyos y establecer su reino
terrenal eterno. Amén. Entonces, por eso que Dios no ha venido. Dios no ha venido porque tal vez Él está esperando que tú que me ves te conviertas a Él. Dios no ha venido porque tal vez uno de tus hijos, de tus nietos, tiene que llegar a Él. Dios no ha venido por eso. Porque Él no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda. Él no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda. Y por eso que Él no ha venido. Él no ha venido porque Él tal vez Él está esperando que tú te arrepientas de tu pecado, que tú vengas a Cristo en arrepentimiento de fe. Él no ha venido por eso. Porque todavía no se ha cumplido el número de los que han de ser salvos. Yo no lo conozco, así que yo tengo que seguir predicando al Raimundo y todo el mundo. Pero Dios sí nos conoce por nombre y apellido. Nos conoce con amor eterno. Entonces, eso es lo que Él está esperando para que su Hijo venga. Entonces dice Pablo, versículo 20, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Esto es muy importante, hermano, porque la gracia de Dios o de Jesucristo es la fuente de todo lo que nosotros tenemos. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, lo recibimos por gracia. Miren, nosotros no merecemos ni vivir, en un sentido, porque nosotros somos pecadores, hay que ser sinceros. Nosotros somos pecadores y nosotros no merecemos que Dios nos dé ni siquiera el aire que respiramos. Pero Dios por su gracia nos da eso y mucho más. Entonces cuando Pablo dice aquí, la gracia del Señor esté con vosotros, no hay mayor bendición que esa. No hay mayor bendición que la gracia del Señor por la que recibimos la vida, por la que nos movemos, por la que respiramos, por la que podemos pensar, por la que podemos hablar, por la que podemos amar, esté sobre nosotros. No hay mayor bendición que decirle a alguien, la gracia del Señor esté contigo. Porque eso es lo que nos hace falta para vivir y subsistir. Porque la gracia de Dios es suficiente. El apóstol Pablo, luego de tener una visión muy extraordinaria, él fue llevado al tercer cielo. Bueno, la Biblia no dice que fue él exactamente, pero la manera que Pablo lo expresa, eso lo que da a entender. Y la mayoría de los teólogos y personas que saben mucho de Biblia y de la palabra, dicen que fue el mismo Pablo que fue al tercer cielo y vio cosas que no le estaban permitido decir a ningún hombre. Y Dios le envió a Pablo un mensajero de Satanás para que lo bofeteara, para que él no se enalteciese por la visión. Y Pablo le rogó a Dios que le quitara ese aguijón, un aguijón en el que Pablo tenía en la carne. Muchos dicen que era un problema que Pablo tenía en la vista, pero no está explícitamente escrito así, pero a lo que voy es que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, de la gracia de Dios es que nosotros recibimos todo, hermano. Por la gracia de Dios trabajamos, por la gracia de Dios yo predico, un ejemplo, por la gracia de Dios hoy fui a la iglesia, por la gracia de Dios, bueno, hoy abrí los ojos y pude darle gracias a Dios. En fin, todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestra vida, la salvación, todo procede de la gracia de Dios. Entonces no hay mayor bendición no hay una mayor bendición que la gracia de Dios en nuestra vida. Y Pablo está diciendo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Dice el versículo 24, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén.
Pablo termina diciendo, para terminar esta bella epístola: mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Hay que amar a nuestros hermanos como amamos a Cristo. Dice la Escritura: en esto conoceréis que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros como yo lo he amado. Entonces, cuando un cristiano ama a su prójimo, ama a su hermano como Cristo nos amó, el cristiano manifiesta el amor de Cristo. El cristiano manifiesta el mismo comportamiento de Cristo. El cristiano, con su comportamiento, con su forma de amar, demuestra que es hijo de Dios. Y Pablo le dice a los hermanos: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. O sea, lo que yo siento en Cristo, el amor que yo siento hacia Cristo, esté también en ustedes. Pablo le está diciendo, deseando lo mismo que yo siento por Cristo, así como amo yo a Cristo, yo quiero que ustedes lo amen. Y así como yo los amo a ustedes, yo quiero que ustedes me amen. Es decir, este amor que necesitamos manifestar al mundo, bueno, más que todo en estos tiempos, que como dice la Escritura, el amor de muchos se ha enfriado. El amor de muchos se enfriará. Bueno, y se ha enfriado por todas las cosas malas que han acontecido, están aconteciendo y aún han de acontecer. Pero bueno, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene ese amor de Cristo y él desea y anhela que otros también conozcan este amor y sean parte del pueblo de Dios, del pueblo de Cristo. Amén. Entonces, bueno, hermanos, esta ha sido toda la predicación de hoy. Yo creo que lo hice rápido para como yo a veces me extiendo, pero bueno, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios por ayudarme a terminar la epístola de los Corintios, de primera de los Corintios. Le doy mucha gloria a Él por la vida, por la salud y por la sabiduría e inteligencia que me ha dado para predicar el Evangelio en estos tiempos tan difíciles. Y bueno, la gloria sea para el Señor en Cristo Jesús. Y bueno, hermanos, los invito en el día de mañana a acompañarlo. Voy a estar predicando la segunda carta a los Corintios, si Dios quiere y me lo permite, para la gloria de Dios Padre y Dios Hijo, en el poder de su Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, hermanos, como siempre les digo, Dios me lo bendiga. El Dios de Israel me lo bendiga y lo guarde. El Dios de Israel alce su rostro de ustedes y tenga de ustedes misericordia, alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos en victoria. Amén y amén.